Buenas noches, Howland. Buenas noches a quien nos escucha con la radio debajo de la almohada, con el volumen al mínimo, con los oídos bien abiertos y el corazón más abierto todavía. Aquí Jan van der Berg, desde la señal libre de Radio Orange, transmitiendo para todos los que todavía saben que esto va a terminar y que cuando termine vamos a tener que contarlo. Esta noche tenemos un programa especial. Una voz joven, una voz que nos llega desde algún lugar de nuestra querida ciudad de Ámsterdam que no puedo revelar. Nuestra invitada de esta noche tiene 14 años. Habla 4 idiomas con distinto grado de descaro. Lleva casi 2 años sin salir a la calle. Tiene opiniones firmes sobre la señora Van Pels, el queso, la escritura y el significado de la vida. Su nombre de radio esta noche, por razones que ambos entendemos, es simplemente Ann. Hola. Esto es raro, hablar así, con micrófono. ¿Emocionada? Emocionada y un poco ridícula. He escrito millones de palabras en mi cuaderno y ahora que tengo que decirlas en voz alta, no sé cómo empezar. Entonces empiece por el principio, querida, que es lo que hacemos todos. Mi nombre completo es Annelies Marie Frank. Todos me dicen Ann. Nací el 12 de junio de 1929 en Frankfurt, Alemania. Soy la hija menor de Otto Heinrich Frank y Edith Holländer. Tengo una hermana que se llama Margot, 3 años mayor, que siempre fue más tranquila, más ordenada, más todo lo que yo no era. ¿Y eso le molestaba? Un poco, aunque Margot también tenía que aguantarme a mí, que hablaba sin parar. Así que estábamos en paz. Perfecto. Esto va a ir bien. Señores oyentes, quédense con nosotros. Tenemos mucho que escuchar esta noche. Pero antes... Almacenes Sinkel, Ámsterdam. Aunque los tiempos sean difíciles, la elegancia no tiene que serlo. Visítenos en el Nieuwendijk 192. Ajuar, telas finas y artículos del hogar. Porque cuando todo esto termine, usted querrá estar presentable. Sinkel, desde 1823, resistiendo mucho más que una guerra. Bien, volvemos. Ann, cuénteme de la infancia. Antes de todo esto, ¿cómo era el mundo cuando tenía, digamos, 4 años? Borroso. Eso es lo primero que hay que decir. Mis primeros recuerdos son de Frankfurt y son borrosos, porque nos fuimos cuando yo tenía 4 años. Recuerdo el patio de nuestra casa. Recuerdo a mi abuela Holländer, que siempre tenía caramelos en algún bolsillo y que olía a lavanda. Y recuerdo que Margot leía libros enormes y yo prefería dibujar caras en los márgenes de los papeles. Clásico perfil de escritora en ciernes. O de persona que se aburría fácilmente, según el día. Lo que también recuerdo de Frankfurt, aunque no con imágenes sino con sensaciones, es que hubo un momento en que los adultos empezaron a hablar diferente, con esa forma de hablar que tienen cuando creen que los niños no escuchan. Pero los niños siempre escuchan. ¿Qué escuchaba usted siendo tan pequeña? Palabras que no entendía todavía. Nombres de personas, una palabra que se repetía mucho, Hitler, y la cara de papá cuando la decía. ¿Cómo era la cara de su padre cuando decía ese nombre? Quieta. Papá tiene una cara muy expresiva en general. Cuando algo le parece gracioso, los ojos le brillan de una manera muy particular. Cuando algo le preocupa, en cambio, se queda quieto, como si procesara las cosas hacia adentro antes de dejarlas salir. Cuando decía ese nombre, se quedaba quieto. ¿Y a qué edad entendió usted qué significaba esa quietud? ¿Entenderlo del todo? No sé si lo entiendo todavía. Pero papá se fue a Ámsterdam a establecer la empresa en 1933. Ese mismo enero que Hitler llegó al poder.
Papá había peleado en la Primera Guerra como oficial alemán. Tenía medallas y aún así supo que eso no iba a alcanzar. Hombre precavido. Hombre que no se engañaba fácilmente. Eso es diferente. La familia de mamá era más reacia. El abuelo Hollander decía que eran exageraciones, que Alemania era un país civilizado, que los extremistas no duraban. ¿Y su padre? ¿Qué decía? Nada. Papá simplemente empezó a hacer lo que había que hacer, que es mucho más difícil que argumentar. Berlín, otoño de 1933. El Partido Nacional Socialista Alemán formaliza las primeras restricciones legales a los ciudadanos judíos en Alemania. Miles de familias comienzan procesos de emigración hacia Francia, los Países Bajos y el Reino Unido. Las autoridades afirman que las medidas son temporales y necesarias para el orden público. Anne, cuando llegó a Ámsterdam, ¿cómo fue? Tenía 4 años. Eso es muy pequeño para dejar un país. Para mí, Ámsterdam fue el mundo. Frankfurt no era un recuerdo claro todavía cuando llegué. Así que no fue dejar nada. Fue empezar todo. El canal frente a nuestra casa en la Merwediplein. El sonido del agua. Las bicicletas que pasaban sin parar. El olor a pan de una panadería a 2 cuadras que yo localizaba con los ojos cerrados. La señora que vivía al lado y tenía un gato enorme, llamado igual que su marido. El marido decía que era una broma. La señora no siempre reía. Esos detalles. Los detalles son siempre los más honestos. Me hice amiga de Hanneli Goslar casi de inmediato. Le decíamos Liz. Vivía en el mismo barrio, íbamos juntas al colegio, compartíamos los secretos que tienen las niñas de 7, 8, 9 años. Un chico que nos miraba en el recreo, una maestra injusta, el miedo a un examen. ¿Y ella también era judía? Sí, sus padres también habían venido de Alemania. En Ámsterdam había muchos así, familias que habían hecho las mismas cuentas que papá. ¿Y cuál era la conclusión de esas cuentas? Que quedarse no era opción, que Alemania ya no era un lugar para nosotros. Lo que nadie calculaba era que Alemania iba a llegar hasta acá también. Pero eso vino después. Primero hubo años buenos, o algo parecido a lo bueno. Droguería Jacob Brum y Drisman. Para cada necesidad, una solución. Jabones, perfumes, artículos de tocador y remedios de venta libre. El jarabe pectoral de la abuela, para la tos de invierno y los nervios de la ocupación. Porque la salud es lo primero, lo segundo también. Sucursales en todo Ámsterdam. Porque somos holandeses, resistimos. Cuénteme de la escuela, Anne, porque tengo entendido que usted no era exactamente el tipo de alumna que se queda callada en el fondo. Mis maestras escribían en los informes: Anne es inteligente, pero necesita aprender a escuchar a los demás. Papá se reía cuando los leía. Mamá suspiraba. ¿Y usted? Yo no lo veía como un defecto. Tenía cosas que decir. ¿Por qué guardarlas? Una pregunta filosófica de peso, viniendo de alguien de 9 años. De 8, aunque a los 8 ya era bastante filosófica, sí. La escuela Montessori era mi paraíso. Una escuela donde te dejaban aprender a tu ritmo, donde las preguntas eran bienvenidas, donde no te sentabas derecha en un pupitre todo el día. Para Margot eso era suficiente. Para mí era libertad. ¿Y su relación con Margot? Porque 3 años de diferencia a esa edad es mucho. Margot era la que hacía las preguntas correctas. Yo era la que hacía demasiadas preguntas, según papá. Él decía que las 2 cosas eran ciertas al mismo tiempo. Creo que tenía razón en ambas. ¿Se llevaban bien? Bien y diferente. Margot era tranquila. Yo era ruidosa. Margot era ordenada. Yo tenía mi propio sistema de orden que otros no siempre reconocían como tal. Margot era la hija que los maestros invitaban a la mesa de los mayores. Yo era la que hacía reír a todos y después me preguntaba si habían reído conmigo o de mí.
Eso es muy consciente para una niña de 10 años. Las niñas que hablan mucho aprenden a observar mucho. Es una compensación necesaria. Lo que más recuerdo de esos años buenos son las noches. Papá me leía en voz alta. Se sentaba en el borde de mi cama y leía cuentos, historias de la mitología griega, fragmentos de Dickens que adaptaba sobre la marcha para que yo los entendiera. Su voz era grave y tranquila, una voz que hacía que las cosas terribles de los cuentos no parecieran tan terribles. ¿Y con su madre? ¿Ella también leía? Mamá y yo éramos diferentes. No voy a mentir sobre eso. No sé exactamente qué nos pasaba. Ella era seria, reservada, contenida. Yo era lo opuesto. Me parecía que nunca me entendía del todo. O quizás yo no la entendía a ella. Eso me pesó después. Más de lo que creí que pesaría. Ámsterdam, mayo de 1940. Las fuerzas alemanas cruzan la frontera holandesa. La reina Guillermina llama a la resistencia. La Radio Nacional confirma el avance de tropas en Utrecht, Arnhem y Rotterdam. El gobierno holandés declara estado de emergencia nacional. Los ciudadanos son instados a permanecer en sus hogares. Anne, ese mayo del 40. ¿Cómo lo recuerda? Como una mañana extraña. Tenía 10 años. Era primavera. No lo recuerdo como una explosión. Lo recuerdo como el sonido de aviones que no eran los de siempre. La cara de papá en el desayuno. La radio encendida más temprano que de costumbre. Mamá y papá hablando en voz baja. Margot con un libro en la mano que no leía. Los ojos fijos en la misma página hace 20 minutos. ¿Y usted preguntó qué pasaba? Claro que pregunté. Siempre pregunto. Papá me dijo que los alemanes estaban entrando al país. ¿Y qué hizo con eso? No supe qué preguntar después. Por primera vez en mucho tiempo, no supe qué preguntar. Y eso en mí es poco frecuente. 5 días duró la resistencia holandesa. El 15 de mayo se firmó la rendición. La reina Guillermina huyó a Inglaterra. ¿Y Ámsterdam? Mi Ámsterdam de bicicletas y canales y panadería a 2 cuadras quedó bajo ocupación alemana. Bols, Genever holandés desde 1575. 3 siglos y medio de honestidad en cada vaso. En tiempos inciertos, hay cosas que no cambian. Un buen Genever después de la cena. Un pequeño acto de resistencia elegante. Bols, porque los holandeses siempre encontramos la manera. Disponible en tiendas autorizadas. Consúmase con moderación y dignidad. Anne, usted dijo algo muy preciso antes, en la pausa, que el cambio no fue inmediato, que la vida tiene una inercia tremenda. Cuénteme eso. Así es. La gente no se derrumba de golpe. Después de la rendición, seguimos yendo al colegio, seguimos comprando en el mercado, los canales seguían ahí. Pero había algo distinto en el aire que no se podía nombrar todavía. Una forma nueva de mirar a la gente en la calle. Un titubeo antes de saludar, una pausa pequeña, imperceptible, antes de decir ciertos nombres. Los vecinos que no eran judíos empezaron a relacionarse de otra manera con los que sí lo éramos. No todos. Hubo gente que se mantuvo firme, pero otros empezaron a mirar para otro lado. ¿Con qué frecuencia pasaba eso? Con la frecuencia suficiente para que uno lo notara. Un saludo que ya no llegaba, una invitación que no se renovaba, una silla vacía en algún cumpleaños. Así empieza. No con botas ni con gritos. Empieza con sillas vacías. Eso es muy preciso, Anne. ¿Y cuándo empezaron las reglas? En el 41. Las llamo reglas porque no sé cómo llamarlas de otra forma. Decretos, ordenanzas, leyes, papeles firmados por gente con uniformes que decidían cómo debían vivir otras personas. Los judíos no podían ir a ciertos restaurantes,
No podían usar ciertos transportes. No podían frecuentar ciertos lugares. Tuvieron que cambiar de colegio. Sí, Margot y yo fuimos a la escuela judía de Ámsterdam. En otro momento quizás habría sido simplemente otro colegio, pero no lo era. Era la materialización de una separación. Alguien había decidido que pertenecíamos a otro lado. ¿Y cómo lo vivió usted? Con confusión más que con rabia, al principio. Lo que no entendía era el porqué de fondo. ¿Qué éramos exactamente? ¿Qué significaba ser judía de una manera que justificara todo eso? En casa no éramos particularmente religiosos. Papá valoraba las tradiciones, pero no era estricto. Y sin embargo, el mundo insistía en que éramos fundamentalmente diferentes. Berlín, septiembre de 1941. Las autoridades del Reich amplían las restricciones. Los ciudadanos judíos en los territorios ocupados deberán portar obligatoriamente la estrella de David en toda prenda exterior. La medida entra en vigor de forma inmediata. Los infractores serán detenidos, sin excepciones. Porque el aspecto importa, en las buenas y en las malas. Cortes para dama y caballero, ondulado permanente, rizos de papel. Su cabello merece atención, aunque el mundo no se lo ponga fácil. Llame para turno previo. Discreción garantizada. Anne, llegamos a uno de mis temas favoritos de esta noche. El cuaderno. El famoso cuaderno rojo y blanco. ¿Cómo sabe usted del cuaderno? Tenemos nuestras fuentes. Bueno, sí, el cuaderno. Me lo regalaron el 12 de junio de 1942. Era mi cumpleaños número 13. Papá lo puso sobre la mesa del desayuno junto a una peonía rosada que había cortado del jardín de la vecina, sin su permiso. Yo me quedé mirándolo un momento antes de tocarlo. No sé por qué. Supongo que ya sabía, de alguna manera que no se explica con palabras, que ese cuaderno iba a ser importante. O simplemente era una niña emocionada con su regalo. Eso también es posible. Probablemente las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y cómo se le ocurrió lo de Kitty? No quería escribir para nadie en general. Quería escribir para alguien. Una amiga imaginaria. Alguien que escuchara sin interrumpir, sin juzgar, sin hacer la cara de cuando uno dice demasiado. ¿Esa cara que conoce bien? Bastante bien, sí. La llamé Kitty. Querida Kitty. Esas dos palabras al comienzo de cada entrada. Un ritual pequeño que se fue haciendo parte de mí como respirar. Le cuento todo. El tipo de cosas que no se le dicen a la madre ni a la hermana. Ni al señor locutor de radio, dicho sea de paso. Vaya, me siento excluido. No se ofenda. Es un cuaderno muy selectivo. ¿Qué pone en él, en términos generales? Todo. La pelea entre mamá y la señora Van Pels por la mantequilla. Las veces que me siento invisible en casa, como si Margot fuera la hija visible y yo fuera la otra. El miedo que tengo de noche. Ese miedo que no siempre puede nombrarse, que es más como una presencia que una idea. Y lo que quiero ser cuando crezca. ¿Y qué quiere ser? Escritora. Eso no ha cambiado desde que tengo memoria. Quiero que lo que pienso y lo que siento quede en algún lado que no sea solo mi cabeza. Con voz más firme. En marzo del 44, escuché al ministro Bolkestein por Radio Orange. Por este mismo programa, ¿sí? Por este programa. Dijo que cuando terminara la guerra, iba a recopilar testimonios del pueblo holandés. Diarios, cartas, memorias. ¿Cómo? Empecé a reescribir el diario. Lo releí desde el principio y fui revisando entradas, ampliando cosas, modificando nombres para proteger a las personas. Tengo un plan. Hacer del diario un libro de verdad. La casa de atrás lo voy a llamar. ¿La casa de atrás? Es una buena historia, Jan. Le prometo que es una buena historia. Editorial Querido, Ámsterdam. Los libros sobreviven a todo.
incluyendo esto. Publicamos literatura holandesa, traducida y de autor. Cuando las palabras son prohibidas, los libros son actos de valentía. Escriba a nuestra redacción. Siempre estamos leyendo. Querido, porque las historias merecen ser contadas. Anne, antes de que lleguemos a lo que vino ese verano, tengo que preguntarle algo que sé que existe. Tengo información. Un nombre. ¿Qué nombre? Hello. ¿De dónde sacó eso? Periodismo de investigación, querida. Hello, Silverberg. Helmut en realidad, pero le decíamos Hello. Tenía 16 años, yo tenía 13, y me buscaba todos los días para caminar por el barrio. ¡Qué romántico! ¿Y era correspondido el interés? Era complicado. Hello era inteligente y educado y se reía de mis chistes, que no era algo que todos hacían, porque a veces mis chistes eran complicados. Pero también tenía novia. Se llamaba Úrsula, vivía en otro barrio. Hello decía que era una relación del pasado, pero seguía escribiéndole. Y usted de todas formas seguía saliendo a caminar con él. Tenía 13 años. El juicio no era mi fuerte. Liz me decía que me anduviera con cuidado, que Hello era el tipo de chico que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Quizás tenía razón, pero yo disfrutaba esas tardes. La sensación de que alguien elige estar cerca de ti cuando podría estar en cualquier otro lado. Eso importaba. En ese contexto importaba más de lo que debería. ¿Qué pasó con Hello? No lo sé. No supe decirle nada cuando llegó el momento en que ya no pude. Así terminó. Hice junio del 42. Mientras caminaba con Hello por las calles de Ámsterdam, no sabía que en pocas semanas esas caminatas habrían terminado para siempre. No lo sabía. ¿Cuándo lo supo? El 5 de julio. Un domingo. Llegó una carta para Margot. Ámsterdam, julio de 1942. Las SS intensifican las operaciones en el barrio judío. Ciudadanos reciben citaciones para presentarse en las estaciones de clasificación. El gobierno colaboracionista holandés confirma que las citaciones son de cumplimiento obligatorio. Se estima que más de 4.000 personas han sido procesadas este mes. Ese 5 de julio. Anne, cuénteme despacio. Llegó una carta para Margot. Yo no la vi llegar. Estaba en mi cuarto leyendo. Escuché la puerta. Escuché voces. Escuché un silencio que no tenía el tono de los silencios normales. ¿Y bajó? Bajé. Papá y mamá estaban de pie en la sala con Margot entre ellos. La cara de mamá era la cara que pone cuando trata de no poner ninguna cara. La de papá era diferente. Demasiado quieta. ¿Qué decía la carta? Era una citación de las SS. Una orden de presentarse. Para Margot, que tenía 16 años. Pregunté qué significaba eso exactamente. Nadie me respondió directamente, pero vi la cara de papá y supe que significaba que no podíamos quedarnos. ¿Cuánto tardaron en decidirlo? Esa misma noche empezamos a meter cosas en bolsas. Papá me dijo que pusiera lo más importante. ¿Qué es lo más importante cuando eres una niña de 13 años y tienes 5 minutos para decidirlo? ¿Qué metió usted? El cuaderno. El cuaderno antes que la ropa. Y ropa encima. Libros. Unas fotos. Y los rollos de pelo. Esos que me ponía para ondular el cabello liso. Lo cual ahora me parece lo más ridículo y también lo más humano que hice esa noche. Espere, ¿rollos de pelo? ¿En medio de todo eso? No quería llegar al escondite con el pelo aplastado. ¿Hay algún problema? Absolutamente ninguno.
Siga. Mietkies vino esa noche. Trabajaba para papá. Era austríaca, no judía, y tenía una valentía tranquila que yo tardé en reconocer como lo que era. Papá le había contado el plan antes que a nosotras. El plan era esconderse, el piso trasero del edificio de la empresa, en el Prinsengracht, un anexo que desde la calle no se veía. ¿Cuánto tiempo llevaba su padre preparando eso? Meses. Papá llevaba meses haciéndolo sin decirnos. O quizás mamá sabía. Yo no. Esa noche no dormí. O dormí poco. Miré el techo de mi cuarto, con sus afiches de estrellas de cine y las fotos de la familia real británica que coleccionaba, porque me parecía glamoroso y un poco excéntrico coleccionar fotos de reyes. Pensé en Helo, en que no le había dicho nada. Pensé en Lais. Pensé en qué iba a pasar. No llegué a ninguna conclusión, porque no había conclusiones disponibles. Solo el techo, la oscuridad y el sonido de mis padres moviéndose abajo, preparando lo que quedaba. Philips, aparatos de radio. La voz del mundo en su hogar. Modelos Philips 930A y 650 watt. Recepción de onda corta y larga. En tiempos oscuros, la radio es el único ventanal al mundo libre. Porque algunas frecuencias no pueden silenciarse. Philips, Eindhoven. Tecnología al servicio de la libertad. El 6 de julio, un lunes. ¿Cómo fue ese amanecer? Llovía. Salimos en la madrugada. No tomamos ningún transporte. Los judíos no podían. Fuimos caminando, con la ropa más encima posible, porque no podíamos llevar valijas por la calle sin levantar sospechas. Papá con su cartera, mamá con su bolso, Margot en bicicleta, sola, un poco antes que nosotros. Yo con mi mochila. ¿Y qué pensaba mientras caminaba? Miraba los canales, los puentes, las fachadas de las casas que conocía de memoria y pensaba, esto va a ser la última vez. No sabía por cuánto tiempo, pero algo en la forma de caminar de papá me decía que no había fecha de regreso en esto. ¿Y llegaron al Prinsengracht? Llegamos. El edificio de la empresa. Lo conocía. Habría ido varias veces con papá. Un edificio de ladrillo rojo oscuro, como tantos en Ámsterdam. Entramos, subimos, y al fondo del segundo piso, detrás de una estantería giratoria que disimulaba una puerta, la casa de atrás, el Achterhaus, un conjunto de habitaciones pequeñas, sin ventanas a la calle en su mayoría, con papel tapiz viejo y tuberías que crujían, un baño compartido, una cocina mínima, un espacio para vivir que no estaba hecho para vivir, sino para sobrevivir. ¿Qué hizo lo primero que llegó? Escribírselo a Kitty. Claro que sí. ¿Y estaban solos? No por mucho tiempo. Una semana después llegaron los Van Pels. Herman Van Pels era socio de papá, su mujer Auguste y su hijo Peter, que tenía 15 años y un gato que se llamaba Mushi. ¿Un gato en el escondite? El gato entró en una canasta de ropa y cuando salió se quedó mirando el espacio con la cara de los gatos cuando llegan a un sitio nuevo. Una mezcla de desconcierto y dignidad herida. Era un gato con carácter. Como todos los gatos. Como todos los gatos, exacto. En noviembre llegó Fritz Pfeffer, un dentista. Le tocó compartir mi cuarto, lo cual fue un desafío. Pfeffer era ordenado hasta el extremo. Tenía opiniones sobre el horario en que yo usaba el escritorio. Yo quería escribir. Él quería silencio. Tuvimos que negociar. ¿Y cómo salió esa negociación? Relativamente bien. Él usaba el escritorio de mañana, yo de tarde. Y rezaba en voz alta, con mucho movimiento, mientras yo intentaba escribir, lo cual era su derecho y también un desafío logístico. 8 personas en un espacio pequeño. Eso no debe haber sido fácil. No era fácil, pero era la vida. Eso es lo que quiero que entienda bien. No era solo miedo, no era solo tensión.
era también la vida pasando, con la misma insistencia que tiene la vida de siempre. Frente del Este, invierno de 1942-43. La batalla de Stalingrado llega a su punto crítico. 300.000 soldados alemanes rodeados por las fuerzas soviéticas. Por primera vez desde el inicio del conflicto, el avance del Reich parece detenerse. Los analistas militares en Londres califican la situación como un punto de inflexión sin precedentes en esta guerra. Bodega Greve. Vinos y licores finos. Para los momentos que merecen recordarse. Vinos franceses, portugueses y de la Borgoña holandesa. Porque celebrar la esperanza también es un acto de resistencia. Entregas discretas a domicilio. Pregunte por nuestro catálogo especial. Greve. Weinen. Porque cuando llegue el día de brindar, estaremos listos. Ean, nombres que quiero que me diga. Nombres que, en algún momento de su historia, va a ser importante nombrar. Los de afuera. Miep Kiss, Johannes Kleiman, Víctor Kugler, Beb Bosquill. Esos 4 nombres. Si hay algo que quiero que quede de lo que diga esta noche, son esos 4 nombres. ¿Quiénes son? Trabajaban en la empresa. Sabían que estábamos arriba. Organizaban todo para que pudiéramos seguir existiendo. Miep venía casi todos los días. A veces con comida, a veces con noticias, a veces con cosas que había conseguido de alguna forma que nunca explicaba del todo. Una vez llegó con tela para que mamá pudiera hacer cortinas nuevas. Otra vez con libros que yo le había pedido. Fresas en el bolsillo del abrigo, puestas sobre la mesa sin decir nada, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Y lo normal? ¿En qué sentido? En el sentido de que Miep hacía las cosas extraordinarias sin hacer drama de ellas, sin hablar de lo que arriesgaba, solo haciéndolo. Eso me enseñó algo que todavía no sé cómo formular bien. La diferencia entre el heroísmo que se ve y el heroísmo que no se ve. Kleiman y Kugler manejaban la empresa desde abajo. Sabían que si los descubrían, el precio era alto. Y aún así. ¿Y Beb? Beb era más joven, la hija de uno de los hombres del almacén. Tímida a veces, pero igual de firme en lo importante. Era ella la que nos conseguía los cartones de leche, la que se paraba en la fila del racionamiento como si fuera para su familia. ¿Les dicen algo? ¿Alguna vez les han dicho lo que significan? No directamente, no de esa manera. Hay cosas que no se dicen en voz alta porque si las decís en voz alta se vuelven demasiado grandes para caber en el cuarto. Las dejamos estar en el aire. ¿Qué haría usted sin ellos? Esa no es una pregunta que me permita hacerme. Haring Brodies, firma Visser, junto al canal. El sabor de Ámsterdam en cada bocado. Arenque holandés fresco, sobre pan artesanal, con cebolletas. Porque Ámsterdam sigue siendo Ámsterdam, aunque no lo parezca. Abiertos de lunes a sábado, excepto en días de toque de queda. Visser, porque el buen Haring nunca se rinde. Ean, cuéntame, ¿cómo es un día dentro de ese lugar? Un día ordinario. Las mañanas. Silencio casi total hasta las 9. Nada de cisterna, nada de pasos, nada de ruido que pueda filtrarse por el piso hacia los empleados del almacén de abajo, que no saben nada de nosotros. Eso significa... Que si necesitas ir al baño a las 8 de la mañana, lo piensas muy bien. Por supuesto. Papá nos da clases a Margot y a mí. Francés, matemáticas, historia. Yo estudio mucho más aquí que en la escuela, lo cual es una ironía que no deja de parecerme irónica. Las noches son distintas, más tranquilas en el volumen, pero más densas en lo que flota. ¿Qué flota? 8 personas en un espacio pequeño después de un día entero juntas.
Las tensiones se acumulan de maneras que a veces se descargan en discusiones y a veces simplemente se quedan flotando. La señora Van Pels y mamá no se llevan bien. No es que se detesten, aunque hubo momentos que se acercaron. Es más sutil. Dos mujeres con formas muy distintas de entender cómo debe funcionar una casa, cómo debe hablarse, cómo debe tratarse la comida escasa. ¿Y el señor Van Pels? Fuma. Eso es un conflicto permanente en ese espacio cerrado. Todos lo saben. Nadie encontró la solución definitiva. Herman Van Pels es un hombre que dice lo que piensa. Y a veces lo que piensa duele. No con maldad, simplemente sin filtro. ¿Y Pfeiffer? Vivo reza por las mañanas. Largo, con mucho movimiento. Tiene la costumbre de opinar sobre cosas que no le he preguntado. Pero en el fondo es un hombre asustado, como todos. Solo que la forma en que le sale el miedo es a través de las opiniones. Usted los estudia a todos, ¿no? Mi escritura es lo que hacemos. Criterion, librería y papelería. Para los que todavía creen en las palabras. Cuadernos de calidad, plumas estilográficas, papel de carta y diario. Escribir es recordar que uno existe. Prinsengracht, Ámsterdam. Envíos bajo pedido. Criterion, porque mientras se escribe, se vive. Anne. Peter Van Pels. ¿También sabía eso? Ya le dije. Periodismo de investigación. Bien. Cuando llegó Peter a la casa de atrás, mi primera impresión no fue buena. Tenía 15 años, era callado de una manera que me parecía antipatía, y no parecía particularmente interesado en nada. Escribí algo así en el diario, algo no muy amable. ¿Y cuándo cambió eso? Con el tiempo aprendí que callado e incomunicado no son lo mismo. Peter era callado porque no había encontrado la manera de decir lo que tenía adentro, no porque no tuviera nada adentro. Eso tardé meses en entenderlo. ¿Cuándo empezaron a hablar de verdad? En el invierno del 43. Al principio eran cosas intrascendentes. Los libros que leíamos, el gato Mushi, que Peter adoraba con una devoción que me resultaba entrañable. El inglés, que los dos estábamos tratando de aprender. Después las conversaciones se hicieron más largas y más profundas. ¿Qué encontró en él? Algo que me reconocía. La sensación de ser mal entendido. Él lo tenía con su propio padre, que era un hombre dominante, acostumbrado a tener razón. Yo lo tenía con mamá. Hablamos de eso, de cosas que no se decían en la mesa, de lo que cada uno sentía realmente sobre estar ahí, sobre el futuro, sobre el miedo. ¿El miedo se habla allí adentro? Entre nosotros dos, sí. En el desván de Peter, con la claraboya que deja ver el único trozo de cielo que tenemos. Me dio un beso. ¿Y cómo fue? Torpe y breve. En el desván, con Mushi mirando desde algún rincón. Pero fue el primero. ¿Y papá? Papá lo supo de alguna forma. Me tuvo la conversación, donde me dijo que tuviera cuidado, que la amistad era más segura en ese espacio y en ese momento. Lo escuché, le dije que entendía y seguí subiendo al desván. ¿Se arrepiente? Tenía 14 años y estaba enamorada, y el mundo afuera era oscuro e incierto. Y arriba en el desván había alguien que me miraba como si fuera la cosa más interesante de ese pequeño universo. ¿Qué habría hecho usted? Justo. Perdone la pregunta. Hay una noche que recuerdo con claridad extraña. Habíamos tenido una alarma de robo. No la primera. Abajo, en el almacén, alguien había forzado algo. Los hombres bajaron. Hubo un momento de terror completo y silencioso arriba. Las mujeres y los niños esperando sin poder moverse, sin poder hacer ningún ruido. Resultó ser falsa alarma. Pero esas horas de espera... Peter estaba sentado en el piso del pasillo, con las rodillas contra el pecho,
Y cuando todo terminó, vi que tenía las manos temblando. Solo las manos. El resto de él estaba quieto. Me senté a su lado, sin decir nada. No había nada que decir. Nos quedamos así un rato, hombro con hombro, sin hablar. A veces así es. A veces así es exactamente. Cacao Van Houten, el mejor desayuno posible. Una taza de cacao Van Houten y el mundo se vuelve un poco más llevadero. Cacao puro en polvo, sin mezclas, sin engaños. Porque algunos placeres pequeños no deberían depender de las circunstancias. Van Houten, Wisp, Holanda. Exportamos a toda Europa, excepto a donde ya saben, por ahora. ¿La radio? ¿Tienen una radio allá adentro? Una Philips. La escuchamos a volumen muy bajo, con el oído casi pegado al aparato. Radio Orange desde Londres. La BBC. O sea que nos escuchan. Todo el tiempo, Jan. Todo el tiempo. ¿Y qué les llega? Las noticias de la guerra. Papá nos las explica con el mapa mental que tiene en la cabeza. Cuando dice que algo cambia las cosas, lo creemos. Stalingrado fue un punto de inflexión. 300.000 soldados alemanes destruidos en ese invierno ruso. Papá miraba hacia adentro de sí mismo y decía, esto es diferente. ¿Y usted lo sentía también? Sentía que el reloj corría hacia algo, que el final de esto tenía que llegar. Lo que más me llegaba no eran las batallas. Lo que más me llegaba eran las noticias de lo que les estaba pasando a los judíos. Llegaban de forma fragmentada, a veces por la radio, a veces por lo que Miep traía. Deportaciones, trenes que se llevaban familias, campos al este, nombres de lugares que al principio no significaban nada. ¿Y Ámsterdam? Miep lo decía sin dramatismo, que ya no estaban. Las familias que conocíamos, los vecinos, los amigos de amigos. El barrio se iba vaciando. Yo pensaba en Liz, Hanneli Goslar, mi mejor amiga de la infancia. ¿Dónde estaba Liz? ¿No lo sabe? No lo sé. No desde que entramos. Hay un tipo de terror particular en escuchar esas noticias desde adentro de la casa de atrás. No el terror de estar en el lugar del peligro. Es el terror de saber que el peligro está en todas partes excepto en este escondite precario. Y que el escondite también es precario. Y también hay culpa. Una culpa sin nombre exacto. Nosotros estamos escondidos, mientras otros no pueden estarlo. ¿Cómo vive con eso? Una noche escuché a papá decir, en voz muy baja, que no había que olvidar que éramos los afortunados. Los afortunados. Esta palabra me quedó dando vueltas varios días. Londres, 6 de junio de 1944. Atención, oyentes. Las fuerzas aliadas han desembarcado en las costas de Normandía, Francia. La operación Overlord está en curso. 150.000 soldados han cruzado el Canal de la Mancha en la madrugada. El general Eisenhower declara: el momento de la liberación ha llegado. Holanda libre está más cerca que nunca. Anne, el 6 de junio, el día que escucharon la noticia del desembarco. Cuénteme ese momento. Lo escuchamos de madrugada. Papá se levantó cuando llegó la noticia. No sé a qué hora exactamente. Sé que cuando bajé, él estaba pegado al aparato, con una expresión que no le había visto antes. Una mezcla de alivio y algo más complicado. ¿Los 8 juntos? Esa tarde los 8 estábamos juntos escuchando. La señora Van Pels lloraba. No de tristeza. Pfeffer tenía los ojos cerrados y los labios moviéndose. Papá sostenía la mano de mamá. Yo escribí en el diario: quizás pueda volver al colegio en septiembre. ¿Septiembre? 2 meses y medio. Eso era lo que yo calculaba.
¿Y ahora lo sigue calculando? Lo sigo calculando. Las semanas que siguieron al día D fueron las más extrañas de toda la casa de atrás. Había algo en el aire diferente, una expectativa. Empecé a hacer planes concretos. ¿Qué ropa quería ponerme cuando pudiéramos salir? ¿A quién quería ver primero? ¿Qué quería comer? ¿Qué quiere comer? Papas que no sean podridas, carne, verduras frescas, pan que no esté rancio. Esas son las fantasías de los que llevan casi 2 años escondidos. Las cosas pequeñas que uno daba por sentadas. Un paseo, el viento. Ver pasar a una persona desconocida en la calle y no saber quién es. ¿Margot? ¿Qué quiere ella? Margot quiere ir a Palestina. Tiene ese proyecto formado, específico. Quería ser enfermera en un kibutz. Eso era lo que decía de noche, en susurros. Y yo la escuchaba y pensaba, Margot siempre supo exactamente lo que quería. Yo tenía muchas cosas que quería y no siempre podía elegir entre ellas. ¿Y usted? ¿Qué quiere para después? Escribir, eso primero, y vivir en París algún día. Eso me lo puso en la cabeza no sé quién ni cuándo. París, una ciudad que nunca vi y que se me instaló en la imaginación como un destino posible. Y ser periodista o escritora o las dos cosas que quizás pueden ser lo mismo. Quiero que lo que pienso llegue a más gente que las 8 personas que me rodean en ese espacio. Quiero que mi voz salga de ahí. Esta noche está saliendo. Esta noche está saliendo. Casa Vroom, modas y confección. Para el día en que pueda volver a salir a la calle. Vestidos de primavera, blusas de algodón, faldas de vuelo. Cuando llegue ese día, y llegará, quiera estar lista. Kalverstraat 201, Ámsterdam. Por cita previa o cuando guste. Casa Vroom, vistiendo la esperanza desde 1907. Anne, quiero preguntarle algo difícil. Hay preguntas que solo aparecen de noche. ¿Cuál es la suya? ¿Por qué? No en el sentido geopolítico. Esa pregunta la entiendo en términos históricos, aunque la explicación nunca sea suficiente. La pregunta que me hago de noche es otra. Es, ¿qué hice yo? ¿Qué hicimos? ¿Qué tiene de diferente un ser humano de otro para que uno decida que el otro no tiene derecho a existir? ¿Y tiene respuesta? No, no hay una que alcance. ¿Y cómo sigue después de hacerse esa pregunta? Siguiendo, pensando en lo que quiero escribir, en cómo van a ser las cosas cuando termine la guerra. Doy por sentado que termina. Tiene que terminar. Escribí una frase en algún momento. Alguien me la leyó. Que a pesar de todo, seguías creyendo que las personas son buenas en el fondo. ¿Le parece ingenuidad? Le pregunto a usted. No lo creo. Yo sé perfectamente lo que está pasando. No en todos sus detalles, pero sí en lo esencial. Y aún así lo escribí. No como una negación de la realidad, como una elección. La decisión de no dejar que lo que veo afuera me convierta en alguien que no quiero ser adentro. Esa fue la única decisión que sentí completamente mía en estos 2 años. Es una decisión importante. Es la única que importa, creo. Ámsterdam, julio de 1944. La resistencia holandesa informa de operaciones de sabotaje en las líneas ferroviarias del norte del país. Las fuerzas aliadas avanzan en Normandía. El frente oriental se mueve. Los partisanos piden a la población civil que permanezca alerta. La liberación no es una pregunta, es una cuestión de cuándo. Farmacia Kuipers, desde 1889. Para el cuerpo y para el alma. Aspirinas,
vitaminas, tónicos reconstituyentes, aceite de hígado de bacalao, para los que necesitan fortaleza extra. Porque después de todo esto, vamos a necesitar estar bien. Kuipers, Herengracht, porque resistir también es cuidarse. ¿Hay momentos de felicidad allá adentro? Reales, no fingidos. Sí, eso es lo que quiero que entienda. No solo el miedo, también la vida. Mi cumpleaños número 14, el 12 de junio del 43. Papá me escribió un poema, en alemán, en verso, con rima y todo. Era gracioso y cariñoso y ridículo en el mejor sentido. Mamá me hizo bizcocho con lo que había. No sé cómo encontró los ingredientes. Probablemente Miep tuvo algo que ver. Margot me regaló un libro de mitología nórdica que yo había mencionado una vez, semanas antes, que me hubiera gustado leer. ¿Margot se acordaba? Margot se acordaba de esas cosas. Eso era Margot, la que se acordaba. Y en diciembre del 42, Sinterklaas, Miep y Jan aparecieron con un canasto grande cubierto con un paño. Adentro había pequeños regalos para cada uno de los 8. Cosas pequeñas, simbólicas, pero elegidas con cuidado. Miep y Jan habían pasado tiempo pensando en cada uno de nosotros, en lo que nos hacía reír. ¿Y cómo fue esa noche? La señora Van Pels y mamá se llevaron bien esa noche. Pfeffer hizo un chiste que entendimos todos. Papá cantó algo, desafinado como siempre. Peter le dio a Mushi un pedazo extra de su comida. Hubo algo en la casa de atrás esa noche que solo puedo describir como calidez. No el calor físico, que en invierno escaseaba. Algo más difícil de nombrar. Eso también era la casa de atrás. No solo el miedo, también eso. ¿Siente que esa vida, aunque sea pequeña, le pertenece? Más que ninguna otra cosa. Ese espacio diminuto con sus crujidos y sus tuberías, y sus 8 personas irascibles, y sus rollos de pelo, y su gato con dignidad herida. Es la vida que tengo, y la vida que tengo me pertenece. Simone de Witt, tiendas de alimentación. Porque la buena mesa no es un lujo, es una necesidad. Conservas, harinas, aceites, legumbres y lo que el racionamiento permita. Hacemos maravillas con lo poco. Sucursales en toda Holanda, porque de algo hay que vivir. Simone de Witt, el sabor de la perseverancia. La última pregunta de esta noche. El diario. Kitty, ¿por qué es tan importante? Porque es mi forma de mantenerme entera. Afuera hay una guerra. Adentro hay 8 personas con sus tensiones y sus miedos y sus manías. Y yo soy una persona que piensa demasiado, que siente demasiado y que no siempre puede exteriorizar eso sin crear un conflicto. Kitty es el lugar donde todo cabe. ¿Qué le cuesta más escribir? Las contradicciones, las cosas sobre mamá que son demasiado duras, las cosas sobre mí misma que no termino de entender mientras las estoy viviendo. Hay una entrada en que escribo que quiero ser diferente de ella. Y después hay momentos en que la veo, y veo su cansancio y su miedo, y pienso que quizás no la entiendo del todo. Eso también lo escribí. ¿Le gustaría que alguien leyera ese diario algún día? Quiero que la casa de atrás sea un libro. Sí. Quiero que la ande adentro, la que no todos conocen. Y ella está afuera. La escritura puede hacer eso. ¿Y si no puede publicarlo usted misma? Entonces, que lo lea papá. Papá entendería. Anne. Gracias por haber hablado esta noche. Gracias por preguntar. La gente no siempre pregunta. Oyentes, acabamos de hablar durante casi 2 horas
con alguien que no puede decirles su dirección. Pero les puedo decir esto. Hay en este momento, en algún lugar de Ámsterdam, una chica de 14 años que escribe con la misma constancia con que otros respiran, que cree, a pesar de todo, que las personas son buenas en el fondo, y que quiere ir a París. Antes de irnos, Anne, ¿tiene algo más que quiera decir? Una última cosa. Hay algo que escribí y que me rondó varios días antes de entender qué era. La última entrada del diario que tengo hasta ahora la escribí pensando en eso, en la contradicción entre la Anne que se ve y la Anne que no se ve. La de afuera, que habla mucho y hace bromas y a veces parece superficial. Y la de adentro, que piensa y duda y quiere cosas serias. Escribí que nadie conocía a la Anne de adentro excepto yo. Pero quizás me equivoqué en eso. Quizás la escritura existe para que la Anne de adentro llegue hasta afuera, aunque la de afuera no esté. Hay algo que no terminé de decir esa última vez que escribí. ¿Qué era? No recuerdo exactamente. O quizás sí lo recuerdo, pero todavía no sé cómo decirlo. Buenas noches, Holanda. Esta ha sido Radio Orange. Seguimos transmitiendo. Anneliese Marie Frank nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt, Alemania. Murió en el campo de concentración de Bergen-Belsen en febrero o principios de marzo de 1945, a los 15 años, semanas antes de la liberación del campo. Su padre, Otto Frank, fue el único superviviente de los 8 habitantes de la casa de atrás. Publicó el diario en holandés en 1947. Ha sido traducido a más de 70 idiomas y es uno de los documentos personales más leídos del siglo XX. Miep Gies vivió hasta los 100 años. Murió en 2010. Hasta el final insistió en que no era una heroína. Hanneli Lis Goslar sobrevivió Bergen-Belsen. Emigró a Israel y fue enfermera. Habló públicamente sobre Anne durante el resto de su vida. Murió en 2022. Otto Frank murió en 1980 en Basilea, Suiza. Dedicó el resto de su vida a difundir el legado de su hija.